Bien, por último veremos cómo se mapean los quiebres. Como pueden ver aquí tenemos dos tipos que nos ilustran cómo identificar un quiebre de estructura. Quiero empezar diciendo que los dos tipos son completamente válidos. Ustedes pueden aplicar cualquiera de los dos métodos para confirmar ese quiebre. Les voy a explicar cuál es la diferencia de cada uno y cómo yo personalmente los identifico en diferentes estructuras. Antes de empezar a leer las notas, como ya deben saber, los quiebres de estructura los identificaremos en los puntos estructurales, es decir, swings highs y lows. Ahora, en cuanto al mapeo, la cosa más importante en términos de diseñar las líneas de quiebre es que deben ser trazadas desde la mecha más alta en un high, como podemos ver aquí, o desde la mecha más baja en un low. Esto vale para los dos tipos, es la única manera de diseñar esas líneas de quiebre. Como pueden ver, sea en el tipo 1 que en el tipo 2, el mapeo, se hace desde las mechas. Ahora, lo que sí cambia es cómo el precio romperá esos puntos estructurales, dependerá del tipo que vayan a aplicar. Como pueden leer, en el tipo 1, el quiebre o el boss lo vamos a confirmar con los cuerpos de velas. ¿Qué quiere decir esto? Que la ruptura debe ser confirmada con el cuerpo de la vela que sobrepasa esa línea de quiebre en específico. Pero lo más importante es que el cuerpo de esa vela debe cerrar por encima, si es un high, o por debajo, si es un low, y no debe ser una mecha. ¿Ok? La línea debe ser sobrepasada con el cuerpo de la vela. Ahora, para ilustrar mejor lo que acabo de decir, vamos a ver este ejemplo de la izquierda, donde el precio venía hacia la alza, crea este high. Recuerden que el high lo vamos a trazar desde la mecha más alta. El precio retrocede, impulsa nuevamente. Fíjense cómo esta vela de aquí logra sobrepasar este high. Vean que el punto más alto es aquí, logra sobrepasar el high. Sin embargo, el cuerpo de la vela no logra cerrar por encima. Entonces, ¿qué nos indica esto? Pues simplemente que esto no es una ruptura, no es un quiebre. Es simplemente un testeo de esa línea de quiebre o de ese nivel en específico. Ahora el precio vuelve a bajar y finalmente vuelve a subir, esta vez quebrando esa línea de quiebre con esta vela. Fíjense la diferencia de esta vela que sobrepasa ese nivel en específico y fíjense esta vela de aquí cómo lo sobrepasa. Esta primera vela lo sobrepasa con una mecha, mientras que la segunda lo sobrepasa con el cuerpo. El cuerpo logra cerrar por encima de esa línea. Por ende, la ruptura es confirmada. Entonces, ya sabemos que si la ruptura es confirmada, nosotros automáticamente debemos identificar ese swing low, ese nuevo higher low, que sería este de aquí. ¿Por qué es este de aquí y no este? Porque este fue el punto más bajo en el que el precio llegó antes de que el precio rompiera estructura, ¿vale? A crear ese nuevo higher high. Ahora, si nos focalizamos en el tipo 2, podremos ver que la única diferencia es que la ruptura o el boss será confirmado con las mechas de las velas. Es decir, no hará falta que el cuerpo cierre por arriba o por debajo de esa línea de quiebre en específico, sino que con que el precio simplemente deje una mecha por encima o por debajo, ya nosotros podremos confirmar ese quiebre de estructura. Entonces, veamos ahora rápidamente este ejemplo que tengo aquí en el medio para poder ilustrar lo que acabo de decir. Tengan en cuenta también que este ejemplo que estoy por explicar es el mismo ejemplo que expliqué anteriormente. Simplemente nos estamos focalizando en el tipo 2. Entonces estábamos diciendo que el precio venía subiendo, había creado ese swing high, retrocedía, se detenía, volvía a impulsar y ¿qué vemos aquí? Vemos ese primer quiebre, confirmado a través de la mecha de esta vela alcista, ¿vale? Una vez que el precio confirma ese quiebre, nuestro deber es automáticamente ir a identificar ese swing low, punto fuerte de la estructura. Y como he dicho anteriormente, el mapeo es el mismo, es decir, en los swing highs vamos a tener la mecha más alta y en los swing lows vamos a tener la mecha más baja. Entonces, se crea ese swing high, confirmamos el swing low, el precio baja, vuelve a romper estructura hacia la baja, pero dense cuenta que esta vez esa ruptura es confirmada con el cuerpo de esta vela bajista, esta vela verde. Entonces quiero que se den cuenta cómo cuando usamos o nos guiamos en base al tipo 2, no necesariamente deberemos confirmar esos quiebres con mechas, ¿vale?
Habrán ocasiones donde confirmaremos esos quiebres también con los cuerpos de las velas. Ahora, el precio se encontraba alcista, veníamos creando swing high, swing low, swing high y ahora tenemos un lower low. Cambiamos de tendencia a bajista y luego de la formación de este lower low, el precio vuelve a impulsar hacia la alza. ¿Qué tenemos aquí? Otro quiebre, es decir, tenemos otro cambio de tendencia y el precio continúa hacia la alza formando así un nuevo higher high. Entonces, ¿qué podemos notar en estos dos tipos de mapeo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el tipo 1, como podemos ver aquí, he escrito que es un método más conservador de ver los quiebres. ¿Por qué es más conservador? Porque se necesita volumen para quebrar esos puntos estructurales. Y los cuerpos nos dan esa mayor probabilidad de que sea un quiebre y no una falsa ruptura. Por otra parte, el tipo 2 es un método o un estilo más agresivo y más anticipado, debido a que los quiebres, como vimos anteriormente, se confirman a través de las mechas y algunas veces esto indica que las velas podrían no tener suficiente volumen. Entonces, lo que queremos hacer es anticipar los posibles movimientos de una manera más rápida, por así decir. Tengan solo en cuenta que las probabilidades de que sea un quiebre son un poco inferior a las del tipo 1, por supuesto. Obviamente, ustedes pueden elegir cualquiera de los dos métodos o cualquiera de los dos estilos, o incluso pueden elegir los dos, como hago yo personalmente. Cualquier elección que hagan será válida. No quiere decir que por el hecho de que haya menos probabilidades con el tipo 2, entonces no pueden aplicarlo, ¿ok? Para nada. Los dos, como he dicho antes, son totalmente válidos y estoy seguro que la elección que tomen será basada en el estilo de trader que sean ustedes. Si son más pacientes o les gusta arriesgarse un poco más y anticipar ciertos movimientos, obviamente teniendo en consideración el riesgo que hay y así. Para culminar finalmente esta parte práctica con diseños y líneas, les explicaré cómo aplico yo personalmente la confirmación de quiebres en base a estos dos métodos o estilos que les acabo de enseñar. Como pueden ver, tenemos una estructura dibujada aquí bastante clara, donde esos círculos son los puntos swings, es decir, son los puntos estructurales externos. Ahora diseñaré rápidamente los puntos estructurales internos para que puedan identificarlos. Un segundo solo. Perfecto. Entonces, ven estas cuatro líneas que dibujé aquí en la estructura. Tenemos 1, 2, 3, 4 líneas de quiebre. Bueno, he escrito arriba o abajo de ellas el tipo de quiebre que personalmente espero en los tipos de estructura, externa e interna. Es decir, el quiebre de tipo 1 lo aplico en la estructura externa, es decir, en los puntos swings, mientras que el quiebre de tipo 2, el más agresivo, lo aplico en la estructura interna. En pocas palabras, para que sea más sencillo, un boss, como puede ser este de aquí o este de aquí, va a ser confirmado con el quiebre de tipo 1, mientras que un shock, como puede ser este shock bajista o este shock alcista, va a ser confirmado con el quiebre de tipo 2. El motivo por el cual hago esto es bastante simple. Recuerden que la estructura externa va a tener más peso que la interna, debido a que la primera le da una dirección más sólida al precio. Entonces, personalmente lo que yo hago es esperar quiebres más sólidos en esa estructura externa. Y de esta manera tengo una dirección más clara, lo cual me brinda también una mayor confianza para luego poder ser más agresivo en términos de estructura interna. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado, así que nos vemos en la próxima lección.